Muy bien, nuestra clase entonces el día de hoy está relacionado con la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. ¿Ya? Eso es lo que vamos ahora a poder tratar en clase sobre el aparato respiratorio. ¿Alguien tiene alguna apreciación personal sobre el aparato respiratorio? Disculpe, ¿cómo, profe? ¿Alguien quiere aportar en relación al aparato respiratorio? O en todo caso, si les hiciera una pregunta, ¿qué es el aparato respiratorio o cuál es la función del aparato respiratorio? ¿Quién me podría contestar? Voluntarios. ¿No hay voluntarios? ¿Voluntarias? Tampoco. Eh, eh, Profesor, pero si está mal. Ah, ¿si está mal? Sí, la ¿Quién no se ha respuesta. equivocado en esta vida, señoritas? Todos nos hemos equivocado, pero así como a veces nos equivocamos, muchas veces aprendemos, ¿no? Cosas. Ya, yo le digo, pero no sé si estará bien. A ver, señorita Yesenia. Y ya, la función del sistema respiratorio es obtener oxígeno y transmitirlo a todo nuestro organismo. Correcto, muy bien. Listo, esa es una de las funciones principales del aparato respiratorio, ¿no? Captar, ¿no? Captar oxígeno para nuestro organismo. Muy bien, otro aporte. Yesenia, ya déjenme por acá anotarlo, ya estoy anotando acá. Yesenia. Ya, otro aporte, señoritas, jóvenes. A ver, vamos a preguntar, ya, a ver, por acá, ¿a quién tengo por acá? Hoy en clase tenemos a varias personas. A ver, ¿quién está primero? Alexis. Alexis, a ver, díganos por favor su opinión en relación al funcionamiento del aparato respiratorio. ¿Por qué es importante el aparato respiratorio en la vida del ser humano? Creo que es importante porque nosotros los seres humanos necesitamos respirar y el aparato respiratorio nos habla que es sobre, permite el oxígeno en nuestro cuerpo, ¿no? Transmitir, respirar para poder nosotros sobrevivir. Excelente, excelente, muy bien Alexis. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Nosotros a veces sabemos, tenemos el conocimiento, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? En todo caso, que todos manejemos la misma idea. Entonces también Alexis nos refiere, ¿no? Es captar el oxígeno, porque si no nos vamos a morir, pues tenemos que sobrevivir y obviamente el cuerpo humano necesita oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Último participante, a ver quién quiere más nota, a ver quién veo por acá. Sandra, a ver Sandrita. Sandra, usted dígame, eh, ¿por qué para usted, Sandra, es importante el funcionamiento del aparato respiratorio? Profesor, buenas tardes. A ver, ¿cómo está Sandra? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sandra, Profesor, ¿me escucha? claro que sí, estamos escuchándole. Bueno, para mí el aparato respiratorio es muy importante porque nos permite la entrada del oxígeno del aire en el organismo de cada persona, así como las expulsiones de dióxido y de carbono al expirar. Bueno, no, eso es lo que he entendido más o menos. Excelente, muy bien, Sandra. Excelente, muy bien tu aporte. Claro, Sandra ya nos dio otra luz más. No solamente es captar el oxígeno, ¿no? No solamente es captar el oxígeno del exterior, sino también eliminar del interior a través de la expiración y eliminar el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya dos funciones, ¿no? Entonces esas funciones las vamos a ir conociendo en esta clase, ¿ya?
Entonces, hoy día, como ya les mencionaba, nuestro tema es anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Vamos a poner a conocer las diferentes partes y algunas funciones importantes de nuestro aparato respiratorio. Entonces, como ustedes pueden ver, el aparato respiratorio está compuesto de diferentes órganos, ¿sí? Está compuesto de diferentes órganos, los cuales están agrupados a su vez por dos partes. La primera parte son las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, para que podamos aspirar el oxígeno del ambiente y exhalar, ¿no?, el dióxido de carbono de nuestros pulmones al exterior, necesitamos vías, ¿no? Conexiones, digamos, tubos, ya eso es parte de las vías. Y vemos allí, ¿no? ¿Dónde empieza la vía respiratoria? En la fosa nasal. Allí hay dos conductos, las fosas nasales. Las fosas nasales siguen ingresando al interior del cuerpo y vamos a encontrar a la faringe y a la laringe, ¿no?, que son también parte del aparato respiratorio. Luego vamos a encontrar también por acá, más internamente, en la parte ya pulmonar, encontramos a la tráquea. ¿Ya? La tráquea es un tubo también, ¿no? Es un tubo, es un conducto que tiene anillos. ¿Sí? Y cada anillo cumple una función también, pues, ¿no? Ir calentando el aire que ingresa del exterior. Luego, estos anillos, esta tráquea, se va a ramificar en dos. Uno hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo. Se llaman los bronquios. Estos bronquios van a ingresar a todo el pulmón, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. Los bronquios, a su vez, se van a ramificar, así como los árboles tienen sus ramas, igual, los bronquios se van a ramificar. Y esa ramificación se llaman bronquiolos, ¿no? Son los bronquiolos. ¿Ya? Entonces, todo eso, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos, estamos hablando que son las vías respiratorias. Y el órgano principal, ¿no?, el órgano principal del aparato respiratorio son los pulmones, ¿no? Vamos a tener un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, estas son las partes principales del aparato respiratorio. Es importante conocer, chicos, chicas, ¿sí? Es importante conocer de que la función de la respiración tiene todo un proceso de respiración. Es todo un proceso, no es que usted solamente, seguramente nos han enseñado, ¿no? Para que podamos tener oxígeno, solamente usted inhala y exhala. Y listo, ya tiene su respiración. Inhala y exhala, ¿no? Hace su inhalación y su exhalación, y claro, también eso es parte del proceso respiratorio, ¿ya? Pero para eso, solamente ese inspirar y expirar se conoce como ventilación pulmonar. Estamos ventilando el pulmón, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, ¿ya? Ventilación pulmonar. Luego hay otra etapa, otro proceso. Ese otro proceso se llama intercambio gaseoso, ¿ya? El intercambio gaseoso eh, no es más que intercambiar. Cuando usted inhala, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Entre el aire, ¿sí? Entre el aire y la sangre. Y la sangre, ¿ya? Ese es el intercambio gaseoso que sucede entre el aire y la sangre. Cuando yo llevo oxígeno, cuando yo inspiro, inhalo, a mi pulmón que llega, a mi pulmón llega oxígeno, ¿sí? Llega oxígeno al pulmón y ese aire que llega con oxígeno, ese oxígeno es aprovechado por nuestros alveolos para que ese oxígeno a través del alveolo pulmonar pase al torrente sanguíneo, ¿no? Recuerdan que la semana pasada cuando hablábamos del aparato circulatorio, decíamos que
Las venas son las que llevan la sangre con dióxido de carbono al pulmón para ser oxigenado, y las arterias son las que llevan la sangre oxigenada desde el pulmón hasta las diferentes partes del cuerpo, aquí justamente para que podamos comprender cómo o de dónde sale, ¿sí? De dónde sale eh, el dióxido de carbono, ¿no? Es por eso que ahí se hace el intercambio gaseoso. En la sangre llega con dióxido de carbono al corazón. ¿Por qué? Porque nuestras células han captado el oxígeno que hemos llevado cuando hemos inhalado, y esta misma célula también ha respirado y ha eliminado el CO2. ¿Sí? Entonces, cada célula elimina CO2. ¿A dónde lo elimina? A la sangre venosa. Aquí sucede el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Entonces yo respiro, ¿sí? Ustedes recuerdan que la sangre ingresaba a la aurícula derecha. La aurícula derecha la mandaba al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho, que tenía sangre con CO2, la mandaba a los pulmones. ¿Sí? La mandaba a la sangre de los pulmones, ¿para qué? Sangre con CO2 lo manda a los pulmones. ¿Por qué? Porque en el pulmón hay oxígeno, porque usted está inhalado. Entonces, en el nivel alveolar, en los alveolos, allí justamente sucede este intercambio gaseoso. ¿Sí? Aquí sucede ese intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. El tercer paso, o la tercera parte del proceso, es el transporte de esos gases por la sangre. ¿Sí? Es el transporte. La sangre se encarga de llevar todo el oxígeno, ¿sí? Se encarga de llevar todo el oxígeno, ¿ya? De los pulmones, ¿no? Hacia todo el cuerpo. Entonces estamos hablando de transporte de tanto gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, y ahí sucede otro intercambio gaseoso que sucede entre la sangre y los tejidos. Cuando la sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda, es expulsado a través de la válvula tricúspide al ventrículo izquierdo, para que el ventrículo izquierdo bombee la sangre y se vaya a todo el cuerpo. ¿Qué está llevando? Está llevando sangre oxigenada hacia cada célula o hacia cada parte de nuestro organismo. Lleva el oxígeno. Ahí estamos hablando. Este proceso se le denomina también como respiración interna de... Y estamos llevando el oxígeno a nuestro organismo. Y también el cuarto proceso es la respiración celular. Cada célula en nuestro organismo, muchachos, cada célula necesita oxígeno. Usted dirá, no, yo sí respiro y inhalo, ¿no? Pero la célula, por ejemplo, de su dedo, necesita oxígeno. ¿Qué pasaría si usted le hace torniquete a su dedo? Un torniquete por unos 10, 20 minutos. Esa parte del dedo se va a morir porque no le llega oxígeno. A los 10 minutos usted lo va a ver que se va a volver rojo, rojo. Si lo deja ahí, a los 20 minutos va a estar bien morado, morado. Si lo deja ahí, ya no, en ese momento ya no va a sentir sensibilidad, porque a esa parte de su dedo no le está llegando oxígeno. ¿Sí? No le llega oxígeno. Por lo tanto, ¿no? Cada célula de nuestro organismo necesita oxígeno, necesita respirar. Y esa misma célula, una vez que ha tomado el oxígeno que hay en sangre, la regresa nuevamente a la sangre, pero regresa el dióxido de carbono, el cual es llevado nuevamente por la sangre, ¿no? Hace el transporte y hace el intercambio alveolar de ese dióxido de carbono para que sea eliminado a través de la expiración. ¿Sí? Entonces, el proceso respiratorio no solamente es lo que es ventilación pulmonar, es inspirar y expirar, sino tiene 4 procesos más, ¿no? El intercambio gaseoso, el transporte, el intercambio gaseoso que sucede en los tejidos y la respiración celular, ¿no? De cada célula en nuestro organismo. Nuestras vías respiratorias empiezan con las fosas nasales, ¿ya? Allí empieza con nuestras fosas nasales. Las fosas nasales son 2 cavidades óseas, ¿no? Si usted
puede presionar sus fosas nasales, la primera parte es una parte blanda, es un cartílago, ¿no? Es un cartílago, se llama el cartílago nasal. Este cartílago lo forma el etmoides, ¿sí? El vómer, están formando todo lo que es el tabique nasal, ¿no? Hay una parte, si usted toca su fosa nasal, la parte más superior, es un hueso, pero la parte más distal, ¿no? Más hasta la punta de la nariz, es un cartílago, es movible, ¿ya? Ahora, esas paredes están separadas, estas dos fosas están separadas también por un cartílago que se llaman los cornetes nasales, ¿ya? Los cornetes nasales se encuentran sobre la cavidad oral. Ahora, estas fosas nasales se comunican al exterior con orificios nasales que son visibles. Usted puede palpar sus orificios nasales, ¿no? Los puede ver. Internamente, ¿no? Internamente de estos orificios nasales vamos a encontrar a la faringe, ¿no? Que también es parte del aparato respiratorio, ¿no? De las vías respiratorias. Las faringes, los senos paranasales y también son parte las lágrimas, las glándulas lagrimales, a través de los conductos lagrimales, ¿no? Entonces, estamos conociendo algunas de las partes de las vías respiratorias. Estas fosas nasales tienen un epitelio, ¿no? Epitelios son unas vellosidades que son productoras de mucosidad. ¿Cuál es el objetivo de este epitelio ciliado? Es justamente filtrar el aire que nosotros respiramos. Si nosotros miráramos, por ejemplo, a través del horizonte, ¿no? Tuviéramos una visión especial, ¿no? Pudiéramos observar, vamos a ver que gran parte del aire que respiramos tiene gran cantidad de partículas de polvo. Tiene polvo, ¿no? Los que caminan, los automóviles, es una gran cantidad de polvo que está flotando, ¿sí? Que está flotando allí. ¿Ya? Entonces, ese aire nosotros respiramos. Y si no tuviéramos ese epitelio ciliado, simplemente nosotros, el aire no sería filtrado y terminaríamos probablemente con los pulmones llenos de polvo. ¿Sí? Entonces, cuando de repente tal vez usted en algún momento se ha dado cuenta que está en casa tal vez y tiene las ganas de limpiarse las fosas nasales, estornudar o de repente sonarse, y muchas veces le va a salir una sustancia mucosa, a veces dura, y dice, ay, mi moco, dice, ¿no? Así le decimos, ¿no? El moco, una sustancia dura que ha sido formada justamente por estas células productoras de moco, porque van captando el polvo, ¿sí? Y lo van reteniendo allí. Lo van reteniendo para que al final podamos eliminar, ¿sí? Entonces, esa es parte del epitelio ciliado, ¿no? Usted ha visto también, ¿no? Que casi en las fosas nasales hay también vellosidades. Esas vellosidades también cumplen la misma función, ¿no? De filtrar el aire que estamos inspirando. ¿Ya? Ahora, toda esta mucosa también está recubierta por dos cornetes, ¿sí? Que se llama la pituitaria roja, ¿no? Pero también vamos a encontrar a la pituitaria amarilla. ¿Cuál es la función de ellos? Ellos tienen esas terminaciones nerviosas para que podamos percibir los diferentes olores, ¿no? Donde estas pituitarias están conectadas al bulbo olfatorio, ¿sí? Están conectadas al bulbo olfatorio que a su vez está conectada con el nervio óptico, primer par craneal, nervio olfativo, perdón, ¿no? Están conectadas y a través de este bulbo y a través de la pituitaria nosotros podamos percibir los diferentes olores, ¿no? Es lo mismo que ya les mencionaba, la cavidad nasal, luego tenemos a parte de la garganta que es la faringe y la laringe. ¿Qué es la faringe? ¿No? La faringe también es un tubo, ¿no? Es un tubo que tiene músculo.
túbulo musculoso, ¿ya? Que puede cumplir dos funciones también. Función del aparato digestivo para poder deglutir los alimentos y el aparato respiratorio. ¿Ya? Entonces, la faringe cumple estas dos funciones. Cuando usted inhala aire, en ese momento la faringe cumple la función de hacer un tubo que pasa el aire a los pulmones. Y cuando usted deglute también, ¿no? ¿Qué hace la faringe? ¡Plum! Se cierra y actúa la laringe, ¿no? Para que pase el alimento a través del esófago y llegue al estómago. ¿Sí? Entonces, la faringe es un tubo musculoso común de los aparatos digestivo y respiratorio. Esta faringe está comunicándose con la boca, ya a través de una parte que se llama las fauces, ¿no? De la boca. Y por la parte inferior tenemos al esófago. Entonces, la faringe está conectada también inferiormente, en la parte inferior, por el esófago. También está conectada con las fosas nasales, la laringe, e incluso, miren, la faringe tiene cierta conexión también con el oído medio. Y en el oído medio vamos a encontrar las famosas trompas de Eustaquio. Usted tal vez cuando ha ido a la piscina, tal vez a la playa, o se ha bañado en el río, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Ya se ha zambuido, y cuando levanta la cabeza, siente que sus oídos están tapados. ¿Qué hace? Se agarra la nariz y sopla, y ¡plup! Se destapan los oídos. Entonces, ¿cuál es la relación allí? ¿No? Justamente las trompas de Eustaquio, ¿no? O hay personas que, por ejemplo, cuando están resfriados, estornudan, ¡ah, chis! ¿No? Y también se le tapan los oídos. Entonces, como hay una rinitis, ¿no? Puede haber una rinitis, un proceso alérgico tal vez, o una faringitis, también así como se inflama la faringe, también se puede inflamar la trompa de Eustaquio. Inclusive, algunos niños, por el esfuerzo, pueden hacer una otitis, ¿no? Una otitis es una inflamación del conducto auditivo medio. ¿Ya? Entonces, el oído medio tiene relación con la faringe, ¿ya? A través de la trompa de Eustaquio. En cambio, la laringe, por ejemplo, también, ¿no? La laringe también juega otro papel importante dentro del aparato respiratorio. La laringe se sitúa, ¿no? Está ubicada por la parte superior que conecta con la epiglotis, ¿sí? Con la epiglotis, y por la parte inferior está conectado con la tráquea, ¿no? Con la tráquea, que obviamente es propiamente el conducto que lleva el aire a todo el árbol bronquial, ¿no? Y una parte que nosotros sí podemos apreciar, ¿no? Y sentir también es el cartílago, ¿no? El cartílago tiroides, ¿sí? Que usted lo puede palpar, y más arriba vamos a tener al hueso hioides, ¿no? Al que se conoce como la manzana de Adán, ¿no? Entonces, esa es la laringe, ¿no? Entonces, es un tubo músculo cartilaginoso. Entonces, parte de este músculo está formado por también, aparte de tener la estructura muscular, ya tiene cartílagos. Ya este cartílago está comunicándose con la faringe y con la tráquea. Está por delante de la faringe. Está formado por un hueso que se llama hioides, que ya lo hemos visto, el tiroides, ¿ya? La tiroides, el hueso hioides también, ¿sí? Y este cartílago tiroides está formando lo que le conocemos como la nuez o la manzana de Adán, ¿no? Aquí en nuestro país por lo menos lo conocemos como la manzana de Adán, ¿no? Y que normalmente en el varón es más pronunciado que en la mujer. La epiglotis tiene forma de una lengüeta, ¿no? Es como si fuera una lengua, ¿ya? Tiene la forma de una lengüeta. ¿Qué hace durante la deglución? Se cierra, ¿no? Lo que ya les explicaba.
se cierra la entrada de la laringe para impedir que los alimentos vayan a las vías respiratorias. ¿Ya? Entonces aquí es cuando muchas veces, a veces o tal vez en alguna emergencia ustedes van a ver un ovase se le llama, ¿no? Ovase, obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño, ¿no? A veces están comiendo una manzana, un pedazo de carne y al final, eh, por conversar o por hacer algún movimiento, estar comiendo y estar riéndose, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se ríe, la epíglotis se abre, ¿no? Se abre para que puedas formar el sonido al sacar todo el aire que tienes en el pulmón. Y después que te ríes, aspiras nuevamente. Y muchas veces cuando hacemos esta actividad, estamos masticando algo, estamos masticando una carne, una papa, qué sé yo, cualquier producto, o un caramelo, al momento de aspirar nuevamente para que el aire ingrese a la tráquea, es cuando pasamos el alimento y la carne se queda atracada acá, ¿no? En esta porción de la epiglotis. Y allí estamos hablando de una obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño, sea el que sea, ¿no? Entonces, el solo, ¿no? El solo taponeamiento de esta epiglotis, las personas pueden tener una asfixia. Y por lo tanto, pueden hacer un paro respiratorio o cardiorrespiratorio y simplemente se mueren. Para eso, obviamente, en primeros auxilios usted va a aprender que hay una técnica, ¿no? Una de las técnicas que ha salvado muchas vidas, ¿no? Que es la maniobra de Heimlich. Ya, eso usted ya cuando en el curso de primeros auxilios lo va a aprender, porque en algún momento usted va a estar en alguna actividad de repente, ¿no? En su familia y puede hacer que suceda esa emergencia. Y usted en ese momento no va a decir, pues no, hoy voy a llamar a las emergencias que vengan. Tiene segundos para salvarle la vida. ¿Ya? Entonces, es por eso que es muy importante que conozcamos, ¿no? Que la epiglotis no es un hueso, sino es una lengüeta, que tiene forma de lengüeta, ¿no? Es un músculo membranoso, ¿ya? ¿Qué más? Dentro de la laringe, también dentro de la laringe vamos a encontrar a las cuerdas vocales, ¿no? A los músculos de la vocalización, que los vamos a encontrar más profundamente, ¿no? Debajo del epiglotis. Ya aquí tenemos a las cuerdas vocales y los músculos de la vocalización. Si lo miramos desde la parte superior, ¿sí? Aquí vamos a ver, pues, ¿no? Vemos a la epiglotis, ¿sí? Tenemos acá a las cuerdas vocales, ¿sí? Y hacia abajo vemos el cartílago cricoide, ¿no? Y parte ya de la tráquea, ¿no? Que se va y se distribuye al tubo respiratorio, que en este caso es la tráquea. Luego, debajo de la laringe, vamos a encontrar, ¿no? A la tráquea. ¿Ya? La tráquea es un tubo que más o menos mide 13 centímetros de longitud. ¿Ya? Es lo que mide, 13 centímetros de longitud. Y de diámetro, mide 2 centímetros de diámetro. No es tan grande. Son 2 centímetros de diámetro y 13 centímetros de largo de longitud. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra por delante del esófago. Y está formado por cartílagos en forma de anillos. ¿Ya? Cartílagos en forma de anillos incompletos. ¿Ya? Esta tráquea se divide en dos. 1 y 2. ¿No? Tiene dos divisiones. Estas divisiones se les llaman, ¿ya? A estas divisiones se les llaman bronquios, ¿no? Se les llama bronquios. Estos bronquios, acá tenemos un bronquio y tenemos otro bronquio. El bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Estos dos bronquios se van a profundizar, se van a penetrar en los
pulmones. Aquí se profundizan y se van a seguir dividiendo, ¿no? Los bronquios dijimos una vez que han ingresado bronquio derecho, bronquio izquierdo, cada bronquio se va a dividir en una nueva rama, en otra rama, en otra rama. Esas ramas se llaman ramificaciones bronquiales, ¿sí? O el árbol bronquial propiamente dicho. Ya más adelante, y se sigue ramificando, vamos a encontrar que este árbol bronquial se van a ramificar aún todavía en más finos todavía, pequeños bronquiolos, ¿no? Y finalmente van a terminar en los alveolos, ¿no? En los alveolos cumplen una función importante, una función principal, que se va a dedicar al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Entonces, esa es la porción más pequeña del tubo respiratorio, ¿ya? Los alveolos. En todo el tracto, ¿sí? En todo el tracto de los bronquios y bronquiolos, se encuentra un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Qué será eso? Muy bien. Todo este epitelio, como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, es como si fuera una alfombra, ¿no? Imagínense que es una alfombra. Todo el paso de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos tienen justamente estos cilios, vellos, ¿no? Que tienen una función también específica. ¿Qué hacen? Tratan también en lo posible de continuar con el filtro del aire, porque no todo se queda en el epitelio nasal, va a pasar también, es muy probable que, y es por eso que a veces cuando ha pasado y de vez en cuando hace y de repente bota un poco de secreción, de moco. ¿Dónde se produjo ese moco? Si usted dirá, pero si no estoy resfriado, ¿por qué he escupido este tipo de secreción? Porque vamos a encontrar allí también células ciliadas, o le dice hay células caliciformes, que estas células son las encargadas de producir moco. ¿Sí? Entonces, todo el polvo o las partículas o los residuos que se van filtrando a nivel de todo el tubo ventilatorio, respiratorio, se van a ir filtrando y para que sean eliminadas al exterior, se eliminan a través de el moco, el cual va a ser secretado por las células caliciformes que existen eh, en todo el piso, digamos, o en todo el epitelio que está recubriendo los bronquios y los bronquiolos. Los movimientos ciliares, ¿no? Les decía, no son unos vellos, imagínense una alfombra. Esto es así como a veces cuando vemos las películas, se mueven de un lado para otro, ¿no? Se mueven así, es un epitelio. En esos movimientos ciliares van recogiendo las bacterias, las partículas, ¿no? Y son capturados por la mucosidad, ¿no? Y luego las expulsamos a través de, de secreción que escupimos, que puede ser flema, ¿no? O simplemente mucosidad. ¿Quiénes están recubriendo todo el árbol bronquial? Los pulmones, ¿no? Los pulmones son dos órganos de forma cónica, ¿no? Y ambos órganos, ambos pulmones se encuentran en la cavidad torácica. Allí vamos a encontrar. Ahora, el pulmón derecho será igual al pulmón izquierdo. Si lo vemos a simple vista, de repente decimos, sí, son igualitos. Otros lo van a observar y van a decir, no, no son iguales. Entonces, el pulmón derecho con el pulmón izquierdo no son iguales, son diferentes, tienen algunas diferencias bien marcadas, ¿no? Dice, el derecho es más grande, en primer lugar, ¿sí? El pulmón derecho es más grande, ¿sí? Y tiene tres lóbulos. Se divide en el lóbulo superior, porque está en la parte superior del pulmón, en el lóbulo inferior, porque está en la parte más baja, lóbulo inferior, y el lóbulo medio.
¿no? El lóbulo medio. Entonces, el pulmón derecho tiene, recuerde, tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Sí? Ahora, y el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos: el lóbulo superior y el lóbulo inferior. ¿Sí? Nada más. Lóbulo superior y lóbulo inferior. Cada lóbulo, ¿sí? Cada lóbulo tiene una división, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. A esas divisiones se les llama cisuras. ¿Sí? Entonces, si le preguntaran, ¿no? O en todo caso, en algún momento usted ya está trabajando en el servicio de neumología de un hospital reconocido a nivel nacional y tiene la oportunidad de tener una placa de rayos X en sus manos, usted ya va a poder diferenciar, porque en la placa salen, ¿no? Los lóbulos. Y usted va a poder decir, ¿no? El paciente tiene una lesión cavernosa producida probablemente por el bacilo de Koch a nivel del ápice del pulmón derecho en el lóbulo superior. ¿Qué está haciendo? Está tratando de localizar la lesión en la zona que corresponde. Porque si usted dice, tiene una lesión en el pulmón, pero ¿en qué parte del pulmón? Tal vez le dirá el médico neumólogo con el cual usted va a trabajar. Pero dime, hija, dime, hijo, ¿en qué parte del pulmón específicamente? En el pulmón derecho, pues, profesor, no le va a decir, no, doctor. Tiene usted que decirle que está en el lóbulo superior, a la altura del lóbulo medio, o en el lóbulo inferior. ¿Sí? Por ejemplo, este dato es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis. Generalmente las lesiones cavernosas que produce el bacilo de Koch en los pulmones casi siempre sucede en los lóbulos superiores, muy cerca al ápice, ¿sí? Muy cerca, acá produce. En el caso del COVID-19, ¿dónde se afecta más rápidamente los pacientes que tienen una neumonía? En los lóbulos inferiores. Aquí empiezan los pacientes haciendo sus neumonías, sus sibilancias, aquí, ¿no? O sus crepitantes también, ¿no? La acumulación de secreciones. Aquí se empieza a alojar la bacteria y empieza a producir la insuficiencia respiratoria. Entonces, para eso es importante que también nosotros podamos conocer, ¿no? Las partes de los pulmones, ¿no? Según una historia clínica, la placa radiográfica de un paciente que tiene una lesión en el lóbulo medio. Y si ya le dicen lóbulo medio, obviamente yo sé que va a ser el pulmón derecho, porque el pulmón izquierdo no tiene lóbulo medio. ¿Ya? Entonces, cada lóbulo se divide por cisura. El lóbulo superior es dividido del lóbulo medio por la cisura horizontal o cisura menor. Y el lóbulo medio a su vez es dividido del lóbulo inferior por la cisura oblicua o fisura mayor. ¿Ya? Son dos fisuras claramente definidas. Y en el pulmón izquierdo, el lóbulo superior es dividida del lóbulo inferior por la fisura oblicua, ¿no? Tiene la forma oblicua, ¿no? Por eso. Muy bien, entonces si vamos escarbando aún más, ¿no? El pulmón, vamos a encontrar también, ¿no? Vamos a encontrar que los bronquios, las arterias, venas, entran a cada pulmón, ¿sí? A través de un hilio, ¿no? Un hilio, y van continuando ahí, ¿no? Y se van dividiendo. Así, como la tráquea se ha dividido, se divide en sus bronquios, en sus bronquiolos, y llegan finalmente a los alvéolos. Lo mismo pasa con las arterias y las venas. Cada tráquea va acompañada de su vena y su arteria. ¿Ya? La tráquea, cada bronquio y cada bronquiolo. Y cuando llegue a la última unidad funcional del pulmón, que en este caso son los alvéolos pulmonares, con sus sacos pulmonares, estos sacos también van a tener capilares
y capilares, pequeños vasos llenos de sangre. Si son azules, dijimos que eran las venas, o sea, va a tener sus vénulas. Pero si son rojas, dijimos que eran arterias. Entonces, las arterias son aquellas que tienen sangre oxigenada, ¿ya? Y las venas o vénulas son aquellas que tienen sangre desoxigenada, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, es la sección de un pulmón, ¿no? Y aquí está, miren, esta es la tráquea. Esta es la tráquea, y acá se empieza a dividir el árbol bronquial. Una rama, otra rama por acá, y otra rama. Y a su vez, cada rama se va distribuyendo en otras ramas mucho más pequeñas. ¿Ya? En este caso es un lobo de un cordero. Los pulmones. Los pulmones tienen una membrana o una capa que los protege, ¿no? Los pulmones no están así flotando, digamos, en la pared, en la caja torácica. No, los pulmones tienen dos capas que lo protegen. Una de ellas es la pleura parietal y la otra la pleura visceral, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado, uy, está mal de la pleura, dice, ¿no? Claro, eso quiere decir que probablemente tiene algún tipo de secreción a nivel de las dos membranas. Ustedes ven acá, la parte más roja que vemos acá es el pulmón, propiamente dicho, ¿no? El pulmón. Esta membrana, acá vemos, ¿no? La cisura menor y la cisura mayor. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, pulmón derecho. Aquí tenemos al pulmón. Al pulmón propiamente dicho lo recubre una membrana que se llama la pleura visceral. ¿Por qué se llama visceral? Porque está en contacto con la víscera, ¿no? La víscera es el propio pulmón. Entonces, la pleura visceral es la que recubre al pulmón propiamente dicho. El pulmón y su pleura visceral, a su vez, es recubierta por otra membrana pleural, que se llama la pleura parietal. ¿Ya? Esta pleura parietal es la que recubre a la pleura visceral y al pulmón propiamente dicho. Cuando muchas veces existe una enfermedad que se llama la pleuresía, ¿no? O hay derramamiento de líquido pleural, se va a acumular líquido por extravasación de los vasos y se va a acumular entre estas dos membranas, entre la pleura visceral y la pleura parietal, ¿no? Siempre en las partes inferiores, ¿no? En algún momento vamos a tener la oportunidad de ver alguna placa de un paciente, por ejemplo, con un derramamiento de líquido pleural, y vamos a ver que en su pulmón todo esto está blanco, ¿no? Y no sé, el otro, un pulmón está bien marcadito y el otro blanco. Quiere decir que tiene derramamiento de líquido pleural. Y se encuentra justamente entre esas dos membranas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros realizamos la ventilación pulmonar, hacemos dos movimientos. El movimiento de inspiración, usted inspira, ¿no? Inspira, al inspirar, y usted lleva aire a sus pulmones, ¿no? Y cuando lleva aire a sus pulmones, ¿qué pasa en primer lugar? Los músculos intercostales se contraen, ¿no? Se contraen, ¿y qué va a pasar? Va a haber una elevación del tórax, ¿no? Acá las elevan al tórax. Se ensancha el pecho, ¿no? Las costillas se elevan. Los intercostales se contraen, se cierran para hacer que la caja torácica se amplíe para poder percibir más cantidad de aire. El diafragma se contrae, ¿no? El diafragma, ya saben que es el músculo que está, ¿no? Que divide a la cavidad abdominal y la cavidad torácica, ¿sí? Este músculo se contrae. Y por lo tanto, dice, se contrae y tira los pulmones hacia abajo. La caja torácica aumenta de tamaño y el aire entra a los pulmones, ¿no? Y el aire ingresa profundamente a los pulmones. Y cuando expiro, pasa todo lo contrario. Los intercostales se relajan, con la finalidad de que los pulmones vuelvan a su posición original.
las costillas bajan, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye de volumen y el aire sale de los pulmones. ¿Sí? Entonces, recuerden, en una inspiración, los músculos intercostales, los que están entre las costillas, ¿sí? Estos que están subrayados aquí, ¿no? Con estas líneas de color amarillo, estos músculos intercostales, cuando inspira, se contraen. Y cuando expira, se relajan, ¿no? Y se relajan para que la caja torácica vuelva a su posición inicial. Diariamente nosotros cuando respiramos aire, ¿no? Usted dirá, no, si yo inspiro, ¿cuánto de aire estaré inspirando? O de repente se preguntaría, dirá, pero a ver, voy a botar todo mi aire. Y empieza a botar el aire, sopla y sopla, hasta que ya no puede, y ya no tiene aire. Y la pregunta es, ¿habrá botado todo el aire? No, no se bota todo el aire. Para eso, nosotros tenemos algunos volúmenes, ¿no? Tenemos una capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total, ¿qué cosa es? En una inspiración forzada, ¿cuánto de aire puedes llevar a tus pulmones? ¿No? Usted está sentado en este momento y usted inhala. Todo lo máximo que pueda inhalar, los hombres pueden inhalar hasta 2 litros de oxígeno en el pulmón. Y las mujeres hasta 4.5 litros de oxígeno, ¿no? Hablamos de personas adultas. Esa es la capacidad pulmonar total, ¿sí? Ahora, la capacidad vital, ¿cuál es? Que en condiciones de máximo esfuerzo, ¿cuánto de oxígeno puedes llevar a tus pulmones? ¿No? Es la capacidad vital. Seguramente, de repente han tenido la oportunidad, si no lo han tenido, lo van a tener en algún momento, cuando van a postular, por ejemplo, para algún trabajo forzado, les hacen hacer una prueba de esfuerzo físico, de resistencia, los suben a una trotadora, ¿no? Los hacen que corran, que hagan ranas, ¿no? Que hagan planchas, y después de eso, les toman su presión, su saturación de oxígeno, y en algunos casos, dependiendo del tipo de trabajo, les hacen su espirometría. Para eso utilizan un equipo que se llama espirómetro y miden la capacidad vital, porque en ese momento el paciente termina cansado y su ventilación no es la misma, está más agitado. Es más agitado. Entonces, en esas condiciones de máximo esfuerzo, ¿cuántos litros necesita el varón o puede inspirar? 4.5 y en mujeres 3.2 litros. A eso se llama capacidad vital de funcionamiento pulmonar. ¿Qué es la capacidad residual? Perdón, el volumen residual. El volumen residual es el aire que queda en su pulmón. Mire, cuando usted bota todo el aire, expira, en sus alvéolos pulmonares puede quedar hasta 1 litro de aire, 1 litro de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese litro contiene oxígeno. Y en una nueva inspiración se cierran los alvéolos y sucede el intercambio gaseoso entre la sangre y el oxígeno que hay en el pulmón. El oxígeno que hay en el pulmón, el alvéolo le da el oxígeno que hay en el pulmón a la sangre y la sangre le entrega su dióxido de carbono, ¿no? Entonces, el volumen residual quiere decir que existe aún aire después de haber expirado o después de haber botado todo el aire que tenía, todavía puede quedar hasta 1 litro de oxígeno en su pulmón. A eso se le llama volumen residual. ¿Ya? Y el volumen de ventilación o capacidad respiratoria también se le llama, ¿no? O también le llaman volumen corriente. Es la inspiración normal. Usted normalmente, cada vez que está caminando, usted respira, ¿no? Inhala y exhala. Inhala y exhala. Si ya, por ejemplo, usted ya, cuando haga su clase de primeros auxilios, le van a enseñar las funciones vitales. Y usted va a aprender cuánto es la respiración normal en el ser humano. Nosotros podemos respirar de 16 a 20 respiraciones por minuto. Y si usted respira 30 respiraciones por minuto, no está bien. Está
ventilando inadecuadamente, por asma, por una bronquitis, por cualquier problema pulmonar, por COVID de repente, ¿no? Con una condición normal, usted está sentada en este momento escuchando la clase, yo dictando la clase, usted está inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. En esa inhalación y exhalación que usted está haciendo, está inhalando por lo menos un promedio de 500 mililitros de oxígeno. De esos 500 mililitros, 350 llegan hasta sus alveolos, ¿no? 350. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama volumen corriente o volumen de ventilación o capacidad respiratoria, ¿no? Y la frecuencia ventilatoria, bueno, acá están consideradas desde los adolescentes de 12 a 18. Bien, para finalizar entonces, miren, cuando el aire que usted ha inhalado por su fosa nasal pasa por su faringe, la laringe, ¿no? Pasa por la tráquea, los sacos bronquiales, llega finalmente a esta unidad, la mínima unidad, ¿no? Que tiene el pulmón. Se llaman los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares están situados en todo el pulmón y tienen la forma de racimos de uva, como usted lo puede apreciar, ¿no? Así. Es un gráfico esquemático, pero es la misma forma, ¿no? Está compuesta de millones de alvéolos pulmonares. Cada alvéolo pulmonar, cada alvéolo pulmonar está cubierto por una malla de vasos, ¿no? Recuerden, las venas están llevando sangre sin oxígeno al pulmón. ¿Dónde llegan? A los alvéolos. ¿Sí? Llega acá sangre sin oxígeno. ¿Por qué el alvéolo tiene oxígeno? Porque usted ha respirado oxígeno, pues. Respira oxígeno, ingresa por el árbol respiratorio y dentro de cada alvéolo sucede el intercambio de gases, la difusión de gases, ¿no? Toma tu oxígeno, dame mi dióxido de carbono, dice el alvéolo. Entonces, esta sangre que está sin oxígeno, finalmente el pulmón le da su molécula de oxígeno y tenemos nuevamente arterias llevando sangre con oxígeno. ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono? Se queda en el alvéolo y cuando usted hace la expiración, bota dióxido de carbono. Ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono. Así es como sucede el intercambio gaseoso a nivel alveolar. ¿Ya? Ingresa oxígeno y eliminamos dióxido de carbono, ¿no? A través del mecanismo. Bien, y finalmente, este es otro dato importante. Miren, ¿cómo es que sucede el transporte del oxígeno? Nosotros en nuestra sangre, ¿sí? En nuestra sangre, no es que el oxígeno se va nadando en la sangre, no. Hay una proteína en la sangre que se llama hemoglobina. Esta proteína en sangre, ¿cuál es su función? Es justamente de poder llevar, transportar el oxígeno a las diferentes partes de nuestro organismo. ¿Qué pasa si yo no tengo una muy buena hemoglobina? No voy a oxigenar bien. Mis células no oxigenan bien. De repente alguna de las chicas que está acá tal vez es mamá, o si no son mamás, de repente su hermana o su propia madre de ustedes ha estado embarazada, tal vez tiene alguna experiencia. Las mujeres que están embarazadas, por lo general, casi siempre su hemoglobina disminuye, ¿no? Hacen anemia. ¿Por qué? Porque el bebé está captando todo el oxígeno de ellas. ¿Y qué hacen las mamás gestantes? Paran durmiendo, les da sueño. ¿Por qué? Porque no están oxigenando adecuadamente. Su cerebro no oxigena adecuadamente porque no hay mucha hemoglobina. Y por lo tanto, no se está transportando adecuadamente el oxígeno, por eso es que las gestantes tienen sueño, ¿no? Por eso es importante que tanto en las gestantes como en los niños menores de 3 años, sus concentraciones de hemoglobina
deban estar sobre los valores normales, sobre 2. ¿Sí? Listo, muy bien, chicas. Hasta acá nada más porque ya nos ha ganado la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señoritas? Este material que les he proporcionado ahora, se los he colgado aquí en la plataforma, miren. Acá usted lo tiene. ¿Sí? Lo tiene en su material de lectura. Usted le va a dar clic, ¿sí? Le da su clic y se le va a aperturar este material, ¿no? Este material usted ya lo conoce, ¿no? En la forma como yo lo presento, el aparato respiratorio, y aquí está hablando lo mismo, parte por parte, ¿sí? De lo que yo ya les he explicado ahora. Los bronquios, los pulmones, el intercambio gaseoso, lo que sucede, etc. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí estoy hablándole de las capacidades, también los que les he hablado ahora, ¿no? Los volúmenes y las capacidades, ahí está el volumen corriente, que son 500 mililitros, etcétera, ¿no? Las capacidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer? De este mismo material que usted va a lecturar, ¿sí? Va a tener que responder estas preguntas. Las funciones del aparato respiratorio, cuáles son los, o dónde se ubican los receptores sensitivos olfatorios, cuáles son los huesos que forman la cavidad nasal, ¿no? Y así. Estas preguntas me las va a responder y finalmente los va a subir a la plataforma. Puede hacerlo en computadora, puede hacerlo a mano y posteriormente le toma su foto en todo caso y lo sube. Recuerde, tiene que adjuntar su carátula, chicas. Hay algunos que no le colocan carátula y a veces tengo dificultades porque no sé de quién es. Tengo que regresar otra vez a la plataforma a buscar de quién fue para poder corregir. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuándo tienen plazo para poder subir ese trabajo? Hasta el día 2 de junio. ¿Sí? Tiene prácticamente una semana. ¿Ya? Hasta el día 2 de junio, estamos hablando del día martes, ¿no? Un día antes de la clase, usted puede subir su trabajo. Para esta semana no hay foro, ¿ya? No tiene que responder ningún foro, solamente está nada más su tarea que tiene que realizar. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Y finalmente, para la última clase, ¿ya? Para la última clase, ya he formado 3 grupos. ¿Ya? Va a trabajar De la Cruz y Albino. Va a trabajar Cotrina, Paz y Vances. Y va a trabajar Santisteban, Lázaro y Aguilar. ¿Ya? Son 3 grupos. El primer grupo va a tener que realizar el trabajo en relación al aparato genital femenino. ¿Ya? Recuerden, enfocado dentro del aspecto de la anatomía. Partes del aparato, qué cosa es el aparato, sus partes y sus funciones. El grupo número 2 trabajará el aparato genital masculino. Y el grupo 3, el aparato urinario o el aparato excretor. ¿Ya? Entonces, como estamos recién iniciando, vamos a ir introduciendo algunos aspectos que más adelante, cuando de repente ya empiecen a llevar sus trabajos de investigación, todo trabajo tiene que tener una carátula. Vamos a ir practicando con la presentación. Todo trabajo tiene que tener una presentación. Luego usted le va a dar una introducción, ¿no? A su tema, a cada grupo, y finalmente va a hablar de su marco teórico, todo lo que es la teoría, ¿no? Toda la información que usted va a encontrar la va a ir plasmando acá. Dentro de la información que usted tiene que colocar, tiene que describir al aparato o sistema que le corresponda, ¿no? Hacer su descripción, ¿sí? Qué es sus partes, sus funciones, dónde se localiza, qué sé yo. Y obviamente, si tiene algún dibujo que le haga referencia, le coloca su dibujito. Como probablemente usted va a buscar tal vez la mayoría de la información a través del internet, cada una de estas referencias que usted va a encontrar, por ejemplo, acá dice Aula Virtual América, ¿qué va a hacer usted? Lo va a copiar. Lo copia y en la última hoja coloque referencias bibliográficas y lo va pegando.
y lo va pegando, ¿ya? Para que para más adelante, cuando ya tenga avanzado, yo les voy a pedir su avance, para ir explicándole y enseñándole algunas cosas, por ejemplo, cómo puede hacer sus referencias, ¿no? Y ahí le voy a explicar, ¿no? Le voy a devolver su trabajo para que lo vaya corrigiendo. Pero si baja el dato, por ejemplo, el aparato genital masculino baja un montón de información y se olvida de colocar esta dirección, simplemente su información se fue, ya no sirve. Ya, entonces trate de buscar acá. Y en todo caso, si tiene algún libro, igual también, ¿no? El libro, anote el nombre, el título del libro, por lo menos el título del libro y su autor. ¿Ya? De donde saque la información, siempre registre de dónde está sacando esa información. Esta semana que viene probablemente les debo pedir un avance, ¿no? De repente habrán encontrado tal vez algunas cositas, ¿no? Y lo van buscando. Entonces, cada quien es responsable ya de cómo se distribuyen el trabajo ustedes. Este gráfico también ya les expliqué, ¿no? Esta rúbrica. Así es como debemos evaluar su trabajo. ¿Ya? Calidad de la información, cómo está redactado, si sigue la estructura que les estoy proporcionando, si está trabajando adecuadamente con sus referencias bibliográficas, ¿no? Y el tiempo de entrega. Si le entrega hasta el plazo establecido, tiene 4 puntos. Y si le entrega fuera del plazo, 1 punto. ¿Hasta cuándo tiene plazo de presentar ese trabajo? Hasta la última semana de clases, porque ese va a ser su trabajo de la tercera unidad. El día 16 de junio yo debo tener sus trabajos. ¿Preguntas? ¿Cuántos días tiene? Eso lo Tiene vamos a 20 hacer. días. Sí, preguntas. Dime, Leslie. Profesor, ¿eso se va a hacer en PowerPoint? No, en Word. En Word. Ah, ya. Ya todo en Word, ¿por qué? Porque aquí algo importante que yo les voy a, de repente, quiero tratar de ayudarles a enseñarles, es a que ustedes aprendan a referenciar, ¿no? La referencia bibliográfica. Claro, todos sus datos que ustedes van a encontrar. ¿Ya? Cuando llegue ya a su curso de investigación, obviamente ahí les van a enseñar con más profundidad. ¿Ya? Pero desde ahora, desde el primer ciclo, vamos conociendo algunas partecitas. Ya. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces si no hubiera ninguna pregunta, entiendo que ha quedado todo claro. Chicas, por favor, trabajen en esos grupos, avancen con sus trabajos, de a poquitos, aunque sean, miren, tienen casi 3 semanas, casi un mes tienen. No, 3 semanas exactamente. No lo dejen para el final, chicos. Vayan avanzando, hay que un día, 2 veces, reúnanse, avancen el trabajo. La próxima semana les voy a pedir un avance, ¿sí? Para ir mejorando algunas cosas, se los devuelvo y ustedes van corrigiendo. Muy bien, chicos, no, voy a tomarle mejor una foto acá a su asistencia y luego yo lo paso. Listo, está Sandra, Alexis, Esther, Leslie, Narumi, Pamela, Yesenia. Listo, chicos, un gusto, un abrazo, cuídense por favor, no salgan de casa y protéjanse todavía. ¿Ya? Nos vemos hasta la próxima semana.